Bienvenidos a una entrega más de Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas y el tema de hoy va a ser la educación financiera, pero en particular para mujeres. Edgar, ¿cómo estás? Armando, amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Pues bien, hoy nos acompaña una experta en la cultura de la prevención, en qué tipo de educación tenemos que tener para prevenir algunas cosas que va a ser importante comentarlas. Educación financiera para la mujer latina en Estados Unidos. El tema de Conexionistas el día de hoy nos acompaña una licenciada en Ciencias de Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey. Ella es fundadora de la revista Contexto Gráfico y se dedica a la asesoría de servicios financieros. Es representante de New York Life en San Antonio y además tiene la misión de alertar a las mujeres latinas en la necesidad de educarse en finanzas para así tomar el control sobre las decisiones de dinero. Edgar, ¿cómo estás? Amigos de Conexionistas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy nos acompaña Janet Orduña de Burgueño, una amiga de hace muchos años que hoy nos viene a informar, a dar algunos tips sobre esta cultura de la prevención, que ahora que la escuchemos vamos a entender exactamente lo importante que es. Janet, bienvenida, muchas gracias. Y bueno, pues primero nos gustaría que nos contaras un poquito de ti y sobre todo, ¿qué te lleva a interesarte en este tema? Armando y Edgar, muchas gracias. Felicidades por este espacio. Me encanta y gracias por la invitación. Un honor para mí estar con ustedes. Pues principalmente esto comenzó hace algunos años cuando por primera vez en mi vida tuve un encuentro cercano con una necesidad imperante de cubrir eh, la situación de salud de mi esposo, que estaba enfermo y a punto de morir por situaciones totalmente inesperadas. Yo era una mujer normal como muchas de las que me están escuchando, profesionista, sí, trabajando con niños pequeños, y como muchas de ellas me sentía muy tranquila sabiendo que mi esposo tenía todos los asuntos financieros en su lugar y nunca me preocupaba por al menos preguntar qué es lo que estaba pasando ahí. Gracias a Dios mi esposo, desde que lo conocí, ha sido una persona muy precavida, siempre había intentado platicarme estos asuntos y yo realmente no mostraba interés hasta que esto pasó, estando ya en el hospital y con una situación dramática, una parálisis que lo atacó inesperadamente. Pues ya estábamos en una situación de emergencia. Cuando mi esposo se entera pues, que esta es una situación de vida o muerte, habla conmigo y me dice todas las cosas que él ya tenía preparadas por si algo así llegase a ocurrir, porque teníamos 2 niños pequeños y él tenía y tiene una cultura de prevención muy profunda, muy arraigada, y cuando me explicó las cosas que tenía listas para nosotros, que él me dice, yo sé que me van a extrañar, pero al menos económicamente nuestro proyecto de vida va a continuar, y realmente sentí mucha paz. Ese fue mi primer encuentro con este tipo de herramientas de prevención y lo que me llevó a interesarme más en este tema. Janet, quisiera explorar contigo eh, las razones por las cuales vale la pena, y no solo vale la pena, yo al escucharte y de lo que te conozco, de la historia que conozco con Arturo, tu esposo, me parece que no es un tema de valor nada más, yo creo que es un tema de obligación, de hay que hacerlo. Y en el contexto que tienes, de un momento que te toma por sorpresa, en la experiencia que tú tienes, platicando con las personas a las que tienes cerca de tus círculos, ¿cuáles crees tú que sean los elementos claves para hacernos entender o las razones de por qué es muy importante desarrollar esta cultura de la prevención? Fíjate que cuando nos mudamos a Estados Unidos y mi esposo ya se dedica al 100% a la asesoría financiera, una de las razones por las que hicimos este movimiento, cambio de carrera, es porque vimos que muchas personas, amigos cercanos, no tenían la cultura de prevención.
y yo me siento muy orgullosa de él porque sé que lo hace con muchísima pasión. Posteriormente, cuando comenzó a buscar trabajo aquí en Estados Unidos, New York Life me llama, me entrevista, pasó cuatro entrevistas con diferentes ejecutivos, vicepresidentes para analizar mi perfil y ellos también me platican qué es lo que hacen y cómo lo hacen y me entusiasmé y ellos se entusiasmaron con mi perfil, así que comencé mi carrera con ellos y una de las cosas que más me llamaron la atención es el poder llevar este mensaje a las mujeres latinas. Poco a poco fui incursionando en diferentes grupos aquí en San Antonio. Me han estado invitando para que las asesore o las instruya. Y sí me he dado cuenta que hay una gran necesidad de educación financiera. Tenemos como cultura latina la idea de que esto es un tema de hombres, que es un tema que ellos van a ver. Y no tenemos, en su mayoría, no, las generalizaciones son odiosas, pero la verdad, en su mayoría las mujeres no atinamos siquiera a preguntar qué pasaría si llegases a faltar, cuál es el plan B. Y la mayoría de las mujeres latinas que empiezan a tener familia dejan a un lado sus vidas profesionales por dedicarse a los hijos. Y entonces sí quedan en muchísima desventaja en cuanto a conocimiento de cómo se lleva la economía familiar en su totalidad. Sabemos cómo llevar una agenda o cómo hacer un súper o cómo gastar menos dinero posible, pero no sabemos en su totalidad cómo traer la provisión a casa. Entonces ese es un tema preocupante que me empezó a llamar mucho la atención y disfruto mucho tener conversaciones con ella sobre este tema. Al principio, Janet, dijiste algo que me llamó mucho la atención. Dijiste, yo era una mujer normal y no sabía nada de finanzas. Y bueno, lo estás reafirmando, ¿no? Parece ser que los maridos tienden a sacar a las mujeres de este tipo de decisiones por muchos atavismos, ¿no? Y más sobre todo si somos latinos. Y esto funciona para las mujeres como un empoderamiento, es decir, pues tienen conocimiento qué es lo que está pasando realmente con su dinero y tienen conocimiento realmente qué está pasando con sus cosas, ¿no? ¿Cuál es la reacción opuesta? Es decir, el marido en general, ¿le gusta que le hagan esto o al contrario, siente rebajada su masculinidad, su rol como proveedor de una familia de una casa? Muy interesante pregunta y sí me he topado con diferentes perfiles. Me he topado con hombres que se alegran cuando sus mujeres comienzan a hacer preguntas en el aspecto financiero después de que tuvieron una plática conmigo y se sienten muy contentos de que ellas comiencen a despertar en ese tema. Otros no, otros se sienten como atacados y no les gusta abrir las finanzas con sus esposas. He visto incluso casos en los que la cultura de prevención, por ejemplo, un sencillo seguro de vida para proteger a su esposa, le ocasiona molestia porque piensan que ya los quieren matar o bien piensan que si les dejan con dinero se van a gastar ese dinero con otro hombre. O sea, sí he tenido diferentes tipos de perfiles y mi interés es preparar a las mujeres para tocar esos temas de una manera inteligente dependiendo del perfil de esposo con el que están tratando, porque sí hago esas preguntas antes, si estos son temas abiertos, si son temas que son libres de tratarlos o bien son temas escabrosos. Y una vez que me digan cuál es el perfil, entonces les doy diferentes recomendaciones. Estamos hablando de una familia que se encuentra en una situación, vaya, yo estoy asumiendo, perdón, que tú atiendes a mujeres latinas sobre todo en cuestión de migrantes, ¿no? No sé si sea por ahí el tema. Sí, tengo principalmente migrantes, porque yo soy una mujer que también inmigró a Estados Unidos. Ok. Y dentro de esa especialidad hay mucho tipo de inmigración. Hay inmigración de todo tipo de perfiles. Mucha gente es mujeres y hombres que tienen una preparación educativa ya previa en México y vienen a continuar acá sus vidas profesionales. Otros comienzan de una manera más humilde, más sencilla,
Entonces hay muchos tipos de perfiles, por eso para mí es muy importante primero hacer una evaluación de cuál es el perfil cultural que trae el hombre latino y la mujer latina también. Sí, ese era lo que vaya, el tema que me gustaría, que quería aclarar contigo. ¿Por qué? Porque pues, para saber exactamente a quién estás atendiendo, ¿no? El emigrante es una situación muy extraña, en el sentido de que se encuentra de repente pues, con una cantidad de dinero que muchas veces pues, su cosa es mandarla a México. ¿Por qué? Pues para eso se fue realmente en muchos casos, ¿no? Es la cabeza financiera que dice, ¿sabes qué? Yo soy el que va a mandar para allá. Pero cuando estas familias empiezan a sentarse allá, empiezan a llegar el resto de la familia, ya se transforma ya no en en el que manda dinero, sino que es la familia que ya está viviendo allá. Esta transición financiera, ¿tú cómo la ves? ¿La realizan de la misma forma que, digamos, una familia norteamericana? Es decir, juntan dinero para comprar una casa, empiezan a ahorrar, empiezan a juntar para su, ¿cómo se llama? La última parte de su vida, es decir, la jubilación, etcétera. ¿Se unen a esto o ellos manejan otro tipo de realidad financiera? Es muy diferente la cultura latina y la cultura anglosajona. Los anglosajones sí tienen un poquito más el chip de organizar su retiro, por ejemplo. Ellos saben por cultura que sus hijos no se van a encargar de ellos en la vejez. La Sí. cultura latina no, ellos viven más espontáneamente el día. Tienen acumulado algo de dinero en el banco, no saben invertir, no saben ponerlo en algunos lugares donde les puedan dar mejores rendimientos, no tienen esa cultura, no tienen ese conocimiento. Y además, como la cultura latina es de familia muy unida, pues sí piensan que los hijos se van a encargar de ellos en la vejez. Muchos de ellos vienen con esas ideas ya de sus países. Entonces hay que ya darles esa educación de que es importante, obvio, la unión familiar, eso es muy lindo, pero tampoco ser una carga económica para los hijos. Y eso es algo que se les tiene que ir educando. Para mí es bien importante, dependiendo de la persona con la que estoy tratando, con la mujer, veo a sus generaciones hacia arriba y hacia abajo, porque a veces me toca la generación sándwich, o sea que están atendiendo a sus padres y también están atendiendo a sus hijos, y prevenir esas cosas con tiempo, o sea, dejar las cosas en su lugar económicamente, poner algunas herramientas financieras que les ayuden cuando lleguen ese tiempo y no sea una situación, una carga económica demasiado pesada para las generaciones que vienen. Al escucharte, Janet, imagino, no sé, la mesa de conversación que tienes con una o varias mujeres o inclusive con sus respectivas parejas al respecto y trataba de imaginar cómo se da esa conversación, cómo ocurre la primera conversación que tienes con ellos para manifestar que esto es importante, ¿no? Y me pongo del lado de quien te escucha en esa conversación, de las primeras resistencias que uno tiene, desde el miedo a no me hables de un tema que no quiero, o por cuestiones obvias de, digamos, de que me vaya a faltar la pareja, o es un tema absolutamente nuevo para mí y por lo tanto no quiero exponer mi ignorancia, o no sé, una lista ahí que puede ser muy larga. ¿Cuáles son esas resistencias que te encuentras tú, digamos, que hay que vencer para iniciar esta cultura de educación financiera para gestionar estos riesgos que pueden estar presentes, Janet? Fíjate que una de las formas en las que yo trabajo es poniendo escenarios. Casi nunca uso la palabra finanzas, porque la palabra finanzas puede causar así como temor de ser ignorante en el tema, pero sí pongo escenarios en los que, ¿qué pasaría si estás preparado para esto? Qué bueno que ya tienes tu casa nueva, has pensado qué pasaría si uno de los dos llega a morir, cómo se va a cubrir ese riesgo. Trato de poner primero escenarios para que ellos y ellas se imaginen en esas situaciones.
Y una vez que capto su atención, y generalmente son las mujeres las que me buscan, tengo una comunicación 1 a 1, les hago una pequeña gráfica que yo le llamo la casa financiera y se las empiezo a dibujar porque quiero que ellas entiendan que es algo muy sencillo. Y empiezo por lo que es el cimiento de una casa. Le digo, ¿cómo construyes una casa? Primero hacer los cimientos. Si no tienes los cimientos, se te va a caer la casa. Entonces ponemos los cimientos, en esos cimientos ponemos todas las herramientas que te ayuden a cubrir los riesgos. Por muerte, por enfermedad, por algún tipo de discapacidad, hay que poner seguros que son muy económicos cuando los adquieres, cuando estás saludable, a tiempo, y cubres ese riesgo de que algo llegase a pasar. Y luego posteriormente vemos el fondo de emergencias, que mucha gente no sabe que debe haber por ahí pues un fondo de emergencia de entre 3 a 6 meses de gastos fijos. Es el guardadito, como le llamamos en México. Ese no se toca, ese es para cuando llegue a pasar algo que tú no tenías presupuestado. Como nos está pasando ahorita. Como nos está pasando ahorita. De hecho, muchas de mis amigas me han mandado mensajes. ¿Cómo me estoy acordando de tu clase? De los 3 a 6 meses del guardadito. ¿Cómo hubiera sido útil ahorita? Es importantísimo tenerlo ahí y dejarlo en el olvido. Si lo llegas a utilizar hay que reponerlo. Y luego ya seguimos con cosas como las herramientas para ahorrar para el retiro, las herramientas para ahorrar para las universidades de los hijos, si es que eso es algo que ellos desean hacer. Y por último, en el techo, porque son diferentes pisos, en el techo ya vemos la especulación, si a ellos les interesa inversiones, pues van ellas subiendo el piso de su casa, pero tenemos que empezar. Yo veo más riesgos, esa es mi especialidad. No me gusta que mis amigas estén vulnerables. La mayoría de mis amigas, porque mis clientes se convierten en mis amigas y mis amigas en mis clientes. Entonces yo me imagino cualquiera de ellas estando en otro país, en otro idioma, en otra cultura, habiendo dejado todo en sus países y empezando una nueva vida acá, y de repente pase una tragedia y se queden desamparadas con niños chicos, que ya lamentablemente he visto algunas situaciones cercanas acá, y son cosas que se pueden prevenir de una forma muy económica si tenemos la cultura de prevención. Entonces, cuando hay familia, cuando hay gente vulnerable debajo de nosotros, entonces es un asunto urgente poner esas herramientas de prevención en su lugar. Y esa es como mi principal misión. Ya si quieren hacer otras cosas, mi esposo y yo trabajamos en equipo con cosas de inversiones, pero lo que más me apasiona a mí es quitar los riesgos. Esa es mi principal tarea. Janet, quiero construir sobre lo que Armando mencionó de este asunto de empoderar a la mujer. Y al escucharte me parece que hay un segmento específico de mujeres que, déjame decirlo así, son candidatas a ser empoderadas para eliminar los riesgos. Es decir, si no tiene cierto nivel de ingresos, pues a lo mejor no puede ser empoderada. Y es posible que me esté equivocando, que yo, y es más, quiero equivocarme, quiero pensar que lo que te estoy diciendo es una interpretación absolutamente, digamos, fuera de cualquier escenario real. Porque pienso también en esas mujeres que lo que tú haces, educar y darles esta perspectiva de que sin importar el nivel de ingreso que tienes, es importante que tengas esta cultura para desarrollar un ahorro X, ¿no? Y estar preparada. ¿Tú ves esa distinción? O sea, en este momento, dentro de las conversaciones que tienes, ¿hay algún esfuerzo para decir, bueno, pues independientemente de estos niveles de ingresos, hay que tener esta educación, pues por el hecho nada más de empoderar a la mujer? ¿Cómo ves esa parte? El hecho de que ellas al menos estén enteradas, que a mí me hubiera encantado. Y fíjate, soy una mujer profesionista y todo, pero no tenía este conocimiento. En las universidades no nos dan estos conocimientos de finanzas personales. Y ya el hecho de tener el conocimiento te empodera. Al menos tomas un poco más de control de la situación. Cuando hacemos la casita financiera,
yo voy viendo junto con ellas dónde están las áreas que pudiesen haber riesgos. Y ellos van poniendo así como palomitas o crucecitas donde ya lo tienen resuelto o no, porque me gusta que sea muy gráfico. Y posteriormente sí les doy una conversación para que puedan tener una comunicación con sus esposos saludables. Les digo, no tienes que hablar todo con ellos, solamente diles, mire, tomé esta clase, cómo vamos, cuál es el plan B, estoy feliz con lo que tú me provees, estoy preocupada por los hijos, cómo ves si tomamos una clase juntos. Posteriormente me traen a los esposos y ya tenemos conversaciones en conjunto. Pero sí existen herramientas financieras para todo tipo de bolsillo y para todo tipo de necesidades. Entonces, primero es que tengan el conocimiento y luego ya vemos, de acuerdo a sus presupuestos, porque hacemos un análisis de sus finanzas, hacemos una recomendación de acuerdo a lo que ellos pueden y necesitan, tratando de cubrir el máximo riesgo con el presupuesto que tienen. Entonces, lo peor que puede pasarles es no tener nada en su lugar. Que aquí se acostumbra mucho a que si fallece alguien inesperadamente, la familia está vendiendo pollos asados y cosas así para al menos pagar los gastos funerarios. Y los seguros de vida de gastos funerarios son muy, muy económicos. Al menos todos deberíamos de partir con eso, de no dejar una carga económica a nadie. Y es hablándoles en su propia realidad, que les he dicho, ¿alguna vez has participado comprando pollos porque algún familiar falleció, algún amigo? Sí, claro, y todos cooperamos. ¿Te gustaría a ti o tu esposo dejar a la familia en esa situación? Para nada, vamos a resolver al menos eso. Y de ahí vamos partiendo qué otras cosas puedes resolver. Entonces, esa es mi labor, buscar cuál es la necesidad, qué es lo que pueden cubrir y darles la perspectiva más amplia, porque ya teniendo ellos una perspectiva amplia, pueden ir caminando y escalando los siguientes peldaños, pero necesitan el conocimiento. Para muchos hombres, el dinero pues, es la forma en que controlan, es decir, yo controlo a mi esposa dándole dinero, yo quitándoselo según yo vaya viendo como marido si gusta su actitud, es decir, controlarla, ¿no? Estamos hablando de un machismo muy fuerte que obviamente se da a todos los niveles, ¿no? Entonces aquí estamos hablando que una mujer, para ella, este conocimiento financiero pues no puede significar solamente para una falta, sino también puede representar a una independencia. Tienes muchos casos o hay muchas mujeres en esta situación en la cual gracias a este conocimiento que empiezan a adquirir logran una independencia, es decir, logran quitarse el marido que a lo mejor es un lastre, a lo mejor el dinero no lo utiliza como lo debe utilizar, etcétera. Se dan muchos casos en el universo que tú manejas. Hasta ahora no me he topado con casos así. Sí, trato de ser muy inteligente a la hora de asesorar a las mujeres para que no vayan y hagan un conflicto familiar, sino que sabiamente puedan orientar a sus esposos a tomar una decisión de este tipo. Porque si les doy el conocimiento para empoderarlas de una manera negativa, entonces en lugar de ayudarlas las estoy perjudicando. Tienen ellas que tener el conocimiento y la sabiduría femenina para darles a sus esposos su lugar, seguirlos respetando porque realmente son los proveedores de la casa, respetar esa función que ellos tienen y decirles, te respeto mucho, confío mucho en todo lo que has hecho por nosotros. ¿Cuál es tu plan B si tú no estás? Porque sabemos que tenemos 2 niños, 3 niños. ¿Qué has pensado? Darle a él esa autoridad de tomar una decisión que sea a beneficio de la familia y hablando en positivo y no en negativo, porque yo creo que si las empodero de tal forma en la que van y se conflictúan ahí con sus esposos, entonces ellas no avanzan en la necesidad más apremiante que es el cubrir ese riesgo de vida, que es lo más importante para cubrir como la máxima emergencia es cubrir ese riesgo. Entonces trato de
de asesorarlas con un conocimiento en positivo. No sé si me expliqué con eso. Vaya, yo estaba pensando en temas más drásticos, ¿no? En el sentido de mujeres que en un momento dado ellas se mantienen solas, es decir, ellas son las principales generadoras de este dinero y muchas veces están metidas en una situación muy complicada. El asesorar a mujeres independientes es mucho más sencillo, porque ellas toman las decisiones inmediatamente, se les enseña, se les dice cuál es el camino, lo agradecen mucho porque están tan preocupadas por el día a día y por llevar el pan a la casa. Algunas de ellas pues tienen hijos o son viudas o son divorciadas cuyos exmaridos ya no cumplen con la economía familiar. Entonces no tienen tampoco el conocimiento financiero. Una clase como esta les sirve muchísimo, les da orientación y toman decisiones mucho más rápidas. Me cuesta un poco más de trabajo cuando son mujeres que no están empoderadas, buscando la palabra, están 100% enfocadas a sus labores hogareñas, los esposos no les dan nada no les dan cuentas de cerca de lo que ellos están ganando, simplemente les pasan una cantidad semanal y para que ellas compren las cosas necesarias de la casa, pero ellas no están enteradas de cuánto entra, cuánto sale. Hay un desconocimiento completo de eso. Esas son un poco más difíciles pero no imposible. O sea, podemos comenzar con cosas muy sencillas como la prevención del riesgo y poco a poco el esposo puede estar también entrando en el redil de la importancia de que su esposa y él trabajen en equipo en las finanzas familiares. Quisiera armar el rompecabezas contigo de la cultura que se tiene que formar para ver si estoy en lo correcto, si podemos poner las piezas en la mesa. Tú dices, lo primero es que hay que informar. Bueno, primero hay que tener la voluntad de hacerlo. Si tengas pareja o no, y hay que entender que hay un horizonte en donde puede haber un riesgo. Y por lo tanto hay que administrarlo y hay que enfrentarlo desde antes, no en el momento que se presente. Y ahorita estás diciendo otra pieza importantísima. Saber lo que está ocurriendo en las finanzas y más si no eres tú la persona encargada de poner los ingresos en la mesa. Hay que tener esa información. Esa información tiene que estar disponible. Tienes que enterarte de lo que está ocurriendo, ¿no? Como es esa segunda pieza del rompecabezas, para entender muy bien este proceso de formación cultural. ¿Cuáles son los otros elementos, Janet, que estarían o que nos harían falta en este rompecabezas? Una de los perfiles que más veo, porque es un perfil muy similar al mío, son mujeres que están preparadas, mujeres profesionistas, casados con hombres profesionistas. Muchas de ellas ya no trabajan, se dedicaron más a la familia y realmente los hombres han querido comunicarles lo que pasa con las finanzas. Muchas de ellas no están interesadas en saber demasiado, confían 100% en sus esposos. Y yo creo que este es un mensaje para ellas, que me siento identificada porque en algún momento yo lo fui igual, y para todas las mujeres en general. Sí debemos de sentarnos con nuestros esposos, escuchar todo y participar en las finanzas, cuánto entra, cuánto sale, cuánto debemos. Hacerse al menos una vez al año un cuestionamiento: ¿qué pasaría si uno de los dos se va hoy? ¿Cuál es nuestra realidad financiera? ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el folder de las cosas importantes? Los testamentos, los passwords de los bancos, nuestros agentes de seguros de vida, de seguros de gastos médicos. Todo debe estar en un mismo lugar para que en un momento de eventualidad no nos pesque por sorpresa y no sepamos o estemos corriendo como gallinas sin cabeza de un lado a otro, todas desesperadas. Gracias a Dios, cuando a mí me pasó esto con mi esposo, él tenía todo el folder en un solo lugar y me lo explicó. Creo que es importante que nos sentemos y que veamos todas esas piececitas que son importantes, que los dos conozcan. Y esa sería mi principal exhortación para las mujeres. Primero, despierten e interésense en el tema. No es un tema que culturalmente nos haya
llamado mucho la atención, no se nos hace tan atractivo. Yo con gastar lo menos posible sentía que cumplía con la familia, pero tenemos que estar despiertas y entender que somos piezas importantes en la familia y que si el esposo llega a faltar, nos convertimos de la nada en la principal pieza proveedora de la casa, la cabeza financiera. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si eso llegase a suceder? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso? Y yo creo que teniendo a nuestros esposos sanos en sus 5 sentidos, es algo que deberíamos de tener esa conversación y juntos hacer una planeación para que a ninguno de los dos los pesque por sorpresa. Porque quiero decirles que estoy hablando sobre mujeres, pero también me toca, y es importante el tema, que las mujeres también se aseguren para cubrir a sus esposos, que también nosotras somos piezas importantes y si nosotros llegamos a faltar, de alguna forma desequilibramos económicamente a la familia. Entonces, de acuerdo a qué tanto afectamos económicamente, es la forma en la que debemos de cubrir esos riesgos. Los dos somos piezas importantes, los dos debemos de cubrirnos de manera responsable y de manera apropiada, de acuerdo a lo que pudiésemos afectar económicamente si no estamos aquí. Sí, oye, Janet, en ese escenario, digamos, pensando en todas las posibilidades, ¿dónde quedan los hijos cuando un matrimonio ya tiene hijos que, digamos, tienen edad de trabajar o que inclusive están trabajando? ¿No entran en esta conversación? Pues ya cuando están los hijos casados, siempre, por ejemplo, en un seguro de vida, la gente decide en su mayoría, no generalizo, el principal riesgo es que el esposo falte, entonces el beneficio se va para la esposa y viceversa. Si los dos llegan a faltar al mismo tiempo, entonces los beneficiarios secundarios son los hijos. Porque los hijos cuando ya están trabajando, están jóvenes, realmente no son tan vulnerables ya. Son más vulnerables cuando son pequeños, por eso se adquieren las segubecas o los college funding y esas cosas. Hay otros productos, pero ya cuando son muchachos profesionistas, realmente el riesgo más grande es que el papá y la mamá queden protegidos, porque ya nosotros entramos a la etapa en la que nos comenzamos a preparar para nuestra vejez. Entonces ya va a ser un poco más difícil conforme pasa el tiempo el tener los mismos ingresos que hemos tenido hasta hoy. Me refería más allá de que entren en el plan, digamos, porque ya tienen ingresos, es decir, o de que sean sujetos a condiciones de riesgo, digamos, menores, sino más bien en el tema yo lo veo como un tema de educación financiera, independientemente de la edad que tengas, de que tienes que saber, ¿no? Que de alguna manera tienes que desde algún momento de tu vida empezar con esta cultura de ahorro, de informarte, etcétera, etcétera. Y en una familia en donde, digamos, ¿qué pasa si de repente faltan los padres y los hijos no tuvieron esta educación y de repente también se encuentran en un espacio, digamos, en un escenario pues de estos que no nos gustaría? ¿En algún momento tú los incorporas a la conversación o ellos ya son unos sujetos pasivos en donde pues mientras los padres tengan arreglado todo ellos navegarán en automático? Qué buena pregunta y sí, ahora la comprendo mejor. Es importantísimo involucrar a los hijos. Me ha tocado dar clases cuando los chavitos están ahí, unos jovencitos, pon tú de 12, 13 años, probablemente no están tomando decisiones todavía, pero me gusta que estén sentados escuchando. Trato de hacer la conversación bien sencilla y les hago preguntas. Los muchachos de 20 años, cuando tienen arriba de 20 años, yo les pido a las familias, al igual mi esposo, porque él da muchos cursos a jóvenes, tratamos de involucrarlos y de darles clases especiales a ellos de acuerdo a sus necesidades actuales. Pero es hermoso, créemelo Edgar, que cuando vemos un plan de ahorro para los muchachos veinteañeros, número uno, ellos agarran la onda súper rápido, entienden muy bien, no tienen el conocimiento porque en las universidades debería de ser ya una clase básica, pero no nos la dan tampoco en esta época.
Pero cuando tienen el conocimiento y entienden la gran ventaja que ellos tienen en el horizonte hacia el futuro, porque están muy jóvenes, comenzar a ahorrar así a esta edad, se ven unas ilustraciones bellísimas de cómo va creciendo su dinero con el interés compuesto, y toman una decisión bastante rápida. Ellos son muy fáciles de convencer una vez que entienden el beneficio de comenzar a ahorrar jóvenes. Entonces, cuando tratamos con los padres, siempre les decimos, inviten a tu hijo, me gustaría tener una conversación con tu hijo, y los papás felices, porque sí saben la importancia de comenzar esto a tiempo. Ojalá todos los muchachos lo hicieran, pero tal vez no somos suficientes asesores, pero es una información que debemos llevar ya a la juventud. Muy bien, Janet, muchas gracias. Oye, pues el tiempo se nos acaba y pues me gustaría hacerte una última pregunta. Y bueno, ahora voy en el lado contrario, por parte de los maridos. Obviamente, pues yo como marido lo que me interesa es que si ocurre algo, la mujer esté pendiente o sepa, como tú acabas de decir el ejemplo, ¿no? ¿Qué recomiendas a los hombres, a los maridos, que hagan con sus mujeres para que empiecen a involucrarse en este tema? Pues tratar de interesarlas. Yo creo que si les hablamos con terminología compleja, y lo digo por experiencia personal, no se van a sentir interesadas. Traemos una cultura latina de que hablar de la muerte es un tema escabroso, un tema que no nos gusta tratar, pero sí poner escenarios y decirles, mira, si me llega a pasar esto, esta es la forma en la que podemos resolverlo, vamos a hablar con mi asesor, vamos a sentarnos juntos, te amo mucho y me interesa que estés bien. O sea, hablarles en positivo y no como números o cosas que pudiesen ser fastidiosas o temas que pueden ser dolorosos, pero sí invitarlas a involucrarlas cuando ya están ustedes frente a un asesor. Es súper importante que las mujeres también estén presentes y ellas estén enteradas de las decisiones que están tomando. Pues te agradezco muchísimo, Janet, que hayas estado con nosotros. Desafortunadamente no tenemos más tiempo, pero quisiéramos dejar esta semilla ahí para seguir platicando contigo y tener estas conversaciones para ver cómo esto evoluciona, si has tenido nuevos hallazgos, por ejemplo, en comportamientos que no tenías en el radar, ¿no? De personas, de acciones que hay que considerar para desarrollar esta cultura, y sobre todo en nuestro mundo latino, porque como bien dices, no estamos educados así, y yo no veo que esta educación empiece pronto, ni en nuestras familias, ni en nuestras escuelas. Es decir, desafortunadamente para muchos pues esto tendrá que ser tarde, pero bueno, es un área de oportunidad que me interesaría que pudiésemos explorar. Pues muchas gracias, Janet. Gracias a ustedes y felicidades nuevamente, y gracias por la oportunidad de platicar con su público. En lo que pueda servirles, ustedes tienen mis datos y me encantaría también participar en la educación de nuestra gente. Oye, y bueno, ¿cómo conectamos contigo a través de esta red de redes? Sí, tengo LinkedIn, LinkedIn, tengo Facebook, Instagram, me comunico con mi gente de diferentes formas y con todo gusto les puedo pasar mis contactos. Perfecto, muchas gracias. Y conecten con Conexionistas en Twitter, que somos @conexionistasmx, en Facebook conexionistasmx, y búsquenos en YouTube, nuestro canal es Conexionistas México. Todos los podcasts de Conexionistas los pueden encontrar en Spotify y en iVoox. La música que estamos escuchando de fondo, la música es de Alejandro Saborit. Ahí lo encuentran en su canal de YouTube, Alejandro Saborit. El diseño gráfico es de Sofía Reynoso. Su Facebook, Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias, hasta la próxima.